Listo, muy bien. Entonces los invito a que por favor vayan a Primera de Juan, capítulo 1, que eso lo leímos. Primera de Juan 1, versículos desde el 3 hasta el 7. Dice Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído se lo anunciamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros. Así como nosotros tenemos compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos esto para aumentar al máximo nuestra alegría. Este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y se lo estamos anunciando a ustedes. Dios es luz, no hay oscuridad en él. Si decimos que estamos bien con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad, estamos mintiendo, pues no seguimos la verdad. Pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, tenemos, ¿qué dice? Comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, continúa purificándonos de todo pecado. Entonces voy a retomar y voy a resaltar lo que dice el versículo 3. Dice, a ustedes, lo que hemos visto y oído, se lo anunciamos también a ustedes para que tengan compañerismo con nosotros. ¿Tengan qué? Compañerismo. Así como nosotros tenemos compañerismo ¿con quién? El Padre y con su Hijo Jesucristo. Y luego, finalizando el versículo 7 dice, pero si continuamos viviendo en la luz como Dios vive en la luz, tenemos comunión unos con otros. Muy bien, hace 8 días el mensaje se llamaba sencillamente Evangelio y hoy se llama sencillamente comunidad, ¿vale? Y yo quiero hacer aquí algunas aclaraciones y sobre todo también a las personas que nos ven en línea, y es lo siguiente. Si algo hemos hecho el esfuerzo en lugar de honor, es que no usamos esta plataforma para mandar razones, ¿cierto? Es que Juan Carlos usa camisas negras y eso no es de Dios. Entonces dentro de la prédica pongamos un punto que diga Juan Carlos, digamos los hombres de Dios no deben usar camisas negras sino cafés, ¿sí? Estoy dando un ejemplo. Entonces, como hoy vamos a hablar de comunidad, esto nos va a pegar a todos, ¿listo? Incluyéndome. Entonces, de alguna forma yo pienso que todos nos vamos a sentir aludidos. Pero por favor tengan la claridad que esto no es una razón que se la mandamos a alguien, sino es un contexto bíblico que todos necesitamos. Y por lo tanto esa es la primera advertencia. Al hablar de comunidades de un enfoque bíblico, creo que todos estamos lejos del concepto bíblico de comunidad y de comunión, y por lo tanto eso nos va a pegar de una forma u otra. Y sobre todo a mí mismo, porque digamos, yo soy una persona que yo puedo estar en mi casa todo el día solo. La verdad, he estado muchos días solo en mi casa y estoy bien. Recuerdo muchas veces cuando vivía en Bogotá que venía a vacaciones y ¿qué hacíamos? No, fuimos a Cali, no. Nos quedamos en la casa los 3 días cuando era soltero y venía, no saludaba a nadie, me quedaba con mi familia 3 días. Pero aunque eso vaya en contra de mi naturaleza, entiendo que el concepto bíblico está por encima de lo que mi naturaleza prefiere. Segundo, este asunto de la comunidad es un asunto de la voluntad de Dios, pero tenemos que entenderlo. Por ejemplo, la voluntad de Dios no es que haya enfermedad, pero siempre ha existido la enfermedad, ¿cierto? La voluntad de Dios es que no haya, pero pues debido a esta naturaleza caída hay enfermedades, hay dolores, hay crisis. La voluntad de Dios, por ejemplo, es que el matrimonio sea para toda la vida, y en esta iglesia insistimos en ello y nunca lo vamos a cambiar. Siempre que hay un matrimonio aquí establecido, vamos a trabajar para que ese matrimonio perdure. Pero sabemos que en nuestra comunidad hay personas divorciadas a las cuales amamos, ¿sí? Y también tenemos personas que hasta tienen un segundo matrimonio y en ese segundo matrimonio Dios se ha glorificado. No es la voluntad de Dios que haya divorcios, pero son cosas que pasan. Y asimismo con la comunión. La comunión bíblica es algo que Dios nos ha puesto, pero debido a nuestra cultura, a nuestro individualismo y a veces a la institucionalidad, nos hemos alejado de él. ¿Listo? Y tercera advertencia.
Esto no es mío, esto es de un pastor bautista que se llama Josué Ortiz y lo escribió en un libro que se llama El Rey y su Reino. Esto lo vamos a leer tanto ahora como al final de la predicación. Dice, el verdadero cristianismo no es un despliegue de moralidad externa, sino la manifestación de una vida transformada. ¿Qué quiere decir eso? Todas las personas morales pueden obedecer órdenes, pero solo los verdaderos ciudadanos del reino pueden amar y obedecer a Dios. Entonces, ¿qué significa esto último? Que no se trata de que yo les ponga unas normas y que ustedes las tienen que seguir, sino que entendamos que estos principios bíblicos de la comunidad no son impuestos, no son unas normas, sino es una realidad para aquellos que deciden entrar al reino de Dios, que deciden obedecer a Cristo, que deciden amar a Cristo, y eso significa que sus vidas son transformadas por el Evangelio. La comunidad es el fruto de una vida transformada por el Evangelio. Entonces, para retomar esta extensa introducción, 3 advertencias. Primero, no le estoy enviando razones a nadie, esto nos pega a todos. Segundo, la voluntad de Dios es algo tremendo para la comunión bíblica, la comunidad cristiana, y esa es su voluntad. Pero tengo que entender que debido a nuestros individualismos y culturas estamos lejos, pero queremos acercarnos. Y tercero, esta frase de Josué Ortiz, el verdadero cristianismo no es que yo les pongo una regla, si esto se tiene que hacer así, sino que hacer comunión cristiana tiene que ser el efecto de vidas cambiadas por el Evangelio del Reino. Cualquiera puede obedecer órdenes hasta que se cansa, pero solo los verdaderos ciudadanos del Reino pueden amar y obedecer a Dios. Listo, entonces, ¿qué es comunión? ¿Qué es comunidad? ¿Comunidad es solo un grupo de personas? Por naturaleza, una iglesia es una comunidad. Y se supone que esa comunidad tiene algo que se llama comunión. La pregunta no es si somos comunidad, sino qué clase de comunidad tenemos. Y la palabra bíblica para esto es la palabra en griego koinonia, que aparece más de 50 veces en el Nuevo Testamento y que en esencia significa lo siguiente: compartir una vida común en todos los niveles, en los niveles espirituales, sociales y económicas. Entonces, si había una necesidad económica en la iglesia y la iglesia ayudaba, eso era koinonía. Si había una necesidad espiritual y la iglesia se discipulaba y se animaba, eso era koinonía. O sea, no había una separación entre la comunión espiritual y la comunión en lo social, en lo económico, etc. Y lo vamos a ver en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Hechos 4, 32. Hechos 4:32 dice así: todos los creyentes pensaban de la misma manera y estaban todos de acuerdo. Ninguno de ellos decía lo que tenía. Ninguno de ellos decía que lo que tenía era solo suyo, sino que era de todos. Obrando milagros, los apóstoles les daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y Dios bendecía mucho a todos los creyentes. En el grupo no había ningún necesitado, porque vendían sus tierras y sus casas, traían el dinero de la venta y se lo daban a los apóstoles. Después repartían a cada uno según sus necesidades. Un ejemplo de esto fue José, un levita natural de Chipre, a quien los apóstoles llamaban Bernabé, que quiere decir el que consuela a los demás. José era dueño de un terreno, lo vendió, trajo el dinero y se lo dio a los apóstoles. Muy bien. Este es impresionante, ¿cierto? Es la total superación del individualismo y no es la imposición de un nuevo orden económico, ¿no? Esto es reforma económica, entonces de ahora en adelante, no. No, es algo que se produjo porque Dios hizo algo en el corazón de las personas. Y esto hay que tratarlo con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque a veces tomamos la iglesia del Nuevo Testamento como la iglesia ideal, perfecta, y eso es mentira. Es una comunidad que si algo ha caracterizado al cristianismo son los conflictos desde el día uno. Desde el día uno la iglesia tuvo que defenderse de herejías, formas de ver las cosas, hubo que hacer concilios, hubo que hacer después credos, ¿cierto? Porque desde el día uno
es una comunidad compuesta por seres humanos que, aunque son transformados por el Evangelio, en este momento todavía continuamos con nuestra naturaleza pecaminosa. Por lo tanto, nuestras tendencias siempre salen allí. Entonces, esta lectura no se puede leer desde la perspectiva de que es la iglesia primitiva, ideal, perfecta. Lea 1 Corintios y se da cuenta de los problemas tan delicados que tenía su iglesia ideal, ¿cierto? Delicadísimos. Pero por el otro lado, no podemos caer en el extremo. Esto fue para ellos, ¿cierto? Y eso no vuelve a pasar. Nosotros como iglesia tenemos una tensión, por ejemplo, en el versículo 33 sobre los milagros. Nosotros no creemos que Dios sane a todo el mundo en todo momento. Eso hay que decirlo. Como tampoco creemos que es que Dios ya no hace milagros. Nosotros creemos que Dios hace milagros porque los hemos visto, pero también nos hemos enfermado. Y esta cicatriz me lo recuerda, ¿cierto? Yo me voy a poder parar, tranquilos, no pasó nada, arréglate hueso, y tremendo, ¿cierto? Y me hubiera encantado que eso hubiera pasado, pero no. Lo que pasó fue que el Señor me dio mucha calma y me dijo, ve a la clínica más cercana, ¿listo? Y ya. Entonces, es tensión, y esa palabra, quienes caminamos juntos, yo uso mucho esa palabra, es tensión. La comunidad bíblica, hacia allá tenemos que dirigirnos, pero tenemos que entender también que hay un contexto y unas realidades. Tengo que ser muy honesto, y estamos enviando esto a YouTube, pero todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasa con el grueso de captación de recursos que hace una iglesia? ¿Realmente es para el bien de toda la comunidad? Sabemos que como está el modelo actual es para enriquecer a unos pocos, ¿cierto? Y se hacen obras sociales y demás, pero eso se vuelve propiedad privada de unos pocos. Es decir, es capitalismo puro metido dentro de la iglesia. Enriquecer a unos pocos y empobrecer a las mayorías. Soné como el presidente. Pero bueno, devolvámonos. Entonces, el punto es el siguiente. El punto es el siguiente. ¿En serio tenemos como iglesia un corazón listo para servir a otros y dar de lo que tenemos? Y si algo Dios nos ha bendecido como familias es con la generosidad, por su gracia. Y recuerdo que cuando recién estábamos casados, mi esposo y yo salíamos en unas bicicletas con unos termos y unos sándwiches en Bogotá a repartir eso en la calle, ¿cierto? Y ayudamos a algunas familias. Nos dimos cuenta que había una familia en una dificultad tremenda y lo que hicimos fue pedirle el favor al vigilante que nos dejara entrar y les dejamos un mercado en la entrada. Hasta el día de hoy ellos no saben quién fue, ¿cierto? Y eso es un impulso, pero yo también sé que muchas veces nos equivocamos al dar, le dimos a personas que realmente no lo merecían, que realmente no aprovecharon bien los recursos, porque simplemente nos emocionamos. Entonces esto de dar es delicado porque hagamos de cuenta yo cuento una historia muy dramática y de repente digo, yo voy a dar esto para este proyecto de la obra, pues se nos han movido las emociones y todos vamos a dar. Pero cuando nos enfriemos y estemos entrando al restaurante, dije, ay, eso era lo del almuerzo, ¿cierto? Entonces, lo de dar es delicado porque es susceptible a la manipulación de las emociones. Pero dar debe ser un acto generoso. Mire, el centro es esto, que usted da es porque hay una obra del Evangelio en usted y usted empieza a hacerlo sin que nadie se lo imponga. Y como iglesia queremos dar el ejemplo. Nosotros, especialmente durante la pandemia, por la gracia de Dios, tuvimos ingresos extraordinarios. Porque era el contrario, ¿no? Que en la pandemia todo se fuera, pero al contrario, lo que hicimos fue cortar gastos y de repente, como recompensa a ese acto, el Señor permitió una provisión sobrenatural. ¿Y qué hicimos? Nosotros se nos entregó de parte de entidades públicas cientos de mercados, los cuales fueron entregados a cristianos, no, a gente de la iglesia y fuera de la iglesia. Además de eso nos pusimos en la tarea de entender quiénes estaban en dificultades para pagar sus servicios públicos y pagamos servicios públicos. No pagamos, no venga, coja esta platica, no, pagamos servicios públicos. Aguas de Buga, Celsia nos debe mucho a nosotros. Entonces, eso hicimos como iglesia. ¿Y a quién le contamos? No, mire, aquí tenemos la lista de lo que hemos hecho. A nadie le contamos. Lo del Estado sí tuvimos que guardar unas firmas y eso que hasta el sol de hoy las tenemos ahí por precaución, pero lo que fueron recursos propios lo hicimos.
algunas personas están en dificultad en la comunidad y yo sé que todos aquí son muy prosperados, pero uno en un hospital o en una dificultad necesita dinero. Y cuando yo sufrí esta fractura, personas de esta comunidad nos bendijeron. Y hermanos en la fe que nos ven en línea, que no hacen parte físicamente de esta iglesia, me bendijeron, pero de forma muy generosa. Pero eso mismo hemos hecho, sin decir, bueno, vamos a hacer aquí una colecta para el hermano tal. Hemos ayudado 3 fundaciones, una en Bogotá, una en Armenia y otra en Medellín, muy potentes. La de Medellín es increíble lo que hace en restauración del ser humano. Apoyamos familias de misioneros, 2 o 3 familias durante un buen tiempo, ¿cierto? Entonces yo creo que eso es la iglesia. Esa es la respuesta institucional de la iglesia. O sea, nosotros hemos dado el ejemplo y a veces pecamos de modestia de no decir esto es lo que hacemos, como para darles el ejemplo a ustedes de que también lo hagan. Juntos, esto lo hicimos, no sé si recuerdan, cuando nos reunimos con una comunidad migrante venezolana establecida aquí en la ciudad, que nos preocupamos en pleno paro, ¿no? En pleno, como que ese fue la primera entrada de pañales a UGA, fueron carísimos. Y entonces los entregamos a unas familias que lo necesitaban y oramos por esas familias y eso. Y podríamos hacer como hoy en día se hace en la política, muchos videos de Instagram con todo lo que hemos hecho. Y de pronto fallamos de no publicitar lo que hacemos un poco. Pero porque preferimos lo que Jesús dijo, ¿cierto? Tu mano derecha no lo haga tu mano izquierda. Pero ¿por qué estoy usando esto? Porque queremos como iglesia impulsarlos con el ejemplo. ¿Usted qué puede hacer? ¿Sí? ¿Usted qué puede hacer por alguien de su familia en la fe? ¿Cómo puede orar por esa persona? Pero también cómo puede actuar por esa persona. Fíjense que aquí en Hechos dice que esa gente se juntaba a comer. Y Primera de Corintios 10 y 11, que no lo vamos a leer porque son capítulos extensos, preciosos, hay una serie de problemas porque la cena del Señor no era simplemente el pancito este delicioso que les damos y la copita, sino era realmente una cena. Y habían problemas como primero, eso de cenar juntos no era la idea de los cristianos, realmente todas las culturas lo tenían, pero ¿cómo eran esas cenas? Excesos, inmoralidad, idolatría. Pero la cena cristiana no era así, debería ser ordenada, que es lo que propone Pablo, pero además no era simplemente compartamos todo como lo hacemos, lo vamos a hacer ahora a final de año, ¿cierto? Que cada uno trae algo y lo compartimos, sino por ejemplo, la familia Patricia, que ustedes ven cómo es de elegante Patricia dice, no, lo de nosotros es muy fino porque lo compramos en la sección, ¿cuál es la sección bonita de Cañaveral? La de importados. Entonces, esto es para mí y mi familia. Es más, como mano lo primero, antes que lleguen esos pobres, que llegue ese Daniel que es pobre, porque de pronto se le hincha la tripa con esa comida tan fina. Es por el hermano, para que no se haga daño. Y esos eran los problemas. Entonces, por eso Pablo les decía, vengan, todo repártanlo. En la mesa cristiana se sienta el que tiene escasez de recursos, pero también se sienta el que tiene muchos recursos. Y a lo largo del Nuevo Testamento vemos una iglesia que come. A lo largo de la historia de Jesús vemos a un Jesús que come. Hace 8 días comimos juntos y agradecemos mucho a Gustavo la actividad que hizo. Le pusimos una tarea y la cumplió muy bien. Y era por primera vez nos pudimos sentar algunos que ni siquiera nos habíamos sentado. La idea aquí no era la lechona, ¿cierto? Y ya nomás, la siguiente ya es otra cosa. Pero lo que era la idea era empezar a conocernos. ¿Cómo vamos a llegar a la comunión cristiana y la comunidad cristiana si ni siquiera empezamos por lo primero, que es conocer el nombre del otro, que es preocuparnos genuinamente por el otro? Nosotros tenemos, por ejemplo, todos el cristianismo es básico, pero de repente empezamos a tener puntos de vista diferentes. Pero con mis amigos a veces tenemos puntos de vista diferentes, pero eso no impide que ellos se preocupen por mí y que yo me preocupe por ellos y desarrollemos comunión. Eso es comunión, volver a la sencillez de compartir juntos, volver a la sencillez de compartir juntos. Es más, la Biblia usa una palabra para eso, hermanos, ¿cierto? Y a mí la verdad me harta un poquito que usen la palabra hermano como de forma religiosa,
Pero pero me encanta cuando lo usamos, no sé, yo estoy pensando en alguien, dije, es que mi hermano necesita algo, ¿sí? Ahí cuando la usamos de verdad, con ese impulso, es que mi hermano fulano, mi hermana está pasando por esto y necesitamos orar por ello, ¿cierto? Mis hermanos, hoy me alegra ver a mis hermanos en la iglesia, ¿sí? Pero a veces suena como muy religiosa, pero es una palabra bíblica y es una palabra preciosa. Usémosla bien. Hermanos se usó, ¿sabe cuántas veces en la Biblia? 250 veces. Y también hay que ser muy delicados con esto, porque ninguna iglesia puede reemplazar a la familia. La familia es la familia, la iglesia es la iglesia. Una familia en la fe, una familia espiritual, no reemplaza a esa familia física. Antes, el buen conocimiento del Evangelio fortalece las relaciones familiares. Vamos a ir a Romanos capítulo 8. Hablar de hermanos. Romanos 8:29. Miren lo que pasa. Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos. ¿De muchos qué? Hermanos. Dios decidió que serían como su hijo. Por eso los eligió por adelantado y les aprobó dándoles su gloria. El hijo Jesús fuera el mayor de muchos ¿qué? Hermanos. Por eso ser esos hermanos en la fe tiene sentido para una vida individualista que hay en este siglo. Vamos a adelantarnos a la carta a los hebreos. Bien adelante, antecitos de Primera de Pedro, antecitos de Santiago. Los que están en PDT pueden ir a la página 1351. Hebreos 2, versículo 11. Tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Si usted tiene el mismo Padre y yo tengo el mismo Padre, entonces ¿qué somos? Somos hermanos. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. Y luego el escritor de la carta empieza a mencionar textos del Antiguo Testamento, especialmente de los Salmos y Isaías. Dice Hebreos 2:12, cuando dice, hablaré de ti a mis hermanos, cantaré tus alabanzas cuando ellos estén reunidos. También dice, pondré toda mi confianza en él. Y además dice, aquí estoy y conmigo están los hijos que Dios me dio. Los hijos de una familia son gente de carne y hueso. Por eso Jesús se hizo carne y hueso, igual que ellos. Solo así pudo morir y con su muerte derrotar al diablo, quien tenía el poder de la muerte. Jesús se hizo hombre para liberar a los hombres, quienes habían estado esclavizados toda la vida por temor a la muerte. Ese es Jesús. Nos ha hecho hermanos. Su obra como el Hijo mayor nos transformó y nos ha hecho hermanos. Entonces, como iglesia, hay que luchar contra dos cosas. La primera es el individualismo de esta cultura. Esta es una cultura individualista y reconocemos la realidad que estamos muy permeados de ello. En un extremo está el individualismo y por otro lado está el pastorcentrismo. Es el pastor el que nos tiene que decir qué hacer. Es el pastor el que tiene que visitar a todos, cuidar a todos y resolver a todos. Y eso está en nuestra cultura. La gente, ¿a quién quiere elegir como presidente? A un tipo o una tipa que arregle todo, que se ponga, y no entienden que el problema de Colombia somos los colombianos, somos nosotros el problema, ¿cierto? Y que cada uno tiene que jalar para el mismo lado. Entonces, así pasa en la iglesia. Nos basamos en individualismo, yo, todos me acusan, o todos me tienen que valorar, o no, esto es mío. O por el otro lado está un pensamiento pastorcéntrico. El pastor me tiene que saludar, me tiene que ayudar, me tiene... Pero eso no, eso es cultural, más no bíblico. Una comunidad está enfocada en cuidarse los unos a los otros. No lo digo yo. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 17. Juan 17, versículo 20.
17:20. Juan 17:20 dice lo siguiente. Es la oración de Jesús por nosotros. Dice, estoy orando por ellos, pero te pido también por los que creerán en mí por medio de la enseñanza de ellos. Padre, te pido que todos los que crean en mí sean, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. ¿Se acuerdan que eso también lo leímos al principio en 1 Juan 1? Hay comunión, o es posible comunión entre los hermanos en la fe, porque hay comunión perfecta entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, sigamos ahí en el 21, Padre, te pido que todos los que crean en mí sean uno, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. Te pido que ellas sean uno en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Les he dado a ellos la gloria que tú me has dado para que sean uno, así como tú y yo somos uno. Yo estaré en ellos y tú estarás en mí para que estén perfectamente unidos. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. Listo, ojo con esto. 21, te pido que todos los que crean en mí sean uno. Listo. Y vamos a bajar al 23. Así el mundo sabrá que tú me enviaste y que tú los amas a ellos como me amas a mí. ¿Pero cómo? Volvamos al principio del texto, versículo 23. Yo estaré en ellos, tú estarás en mí, para que estén perfectamente unidos. Bueno, entonces aquí hay algo bien interesante. Y es que algunos creen, y cuando leen estos versículos, es que unidad es que todas las iglesias del mundo hagamos un culto, ¿cierto? Y todas las iglesias, y eso es la unidad. Eso no es la unidad, ¿sí? O sea, eso es posible, ponerse de acuerdo y por la gracia de Dios, pero si algo ha caracterizado a los cristianos desde el siglo I es que son diferentes y esas diferencias no se van a cambiar. Inclusive algunas son innegociables porque hacen parte de la doctrina de cada rama de la iglesia, ¿cierto? No, los católicos van a tener que renunciar a su adoración, no, a su reverencia a María. No lo van a hacer, ¿cierto? Nosotros vamos a dejar de pensar que la Biblia es primero y la historia y la tradición de la iglesia después. A eso no vamos a renunciar. Entonces, para que existiera una iglesia única, una iglesia ecuménica, tendríamos que renunciar a nuestra esencia cada uno. Y eso no va a pasar. Y hasta está bien, porque eso nos permite mantener tensiones, equilibrio y no permitir que esto sea una cosa rara como la iglesia de la Odisea. Entonces, esas tensiones siempre van a estar. Yo interpreto este texto desde la iglesia local, desde la vida y la realidad de cada iglesia local. Si una iglesia local logra mejorar su comunión, el mundo, es decir, aquellos que no conocen a Jesús, van a entrar a un lugar donde no es natural que la gente esté sirviéndose unos a otros, donde la gente alrededor del evangelio y de la transformación que Jesús está haciendo en sus vidas está preocupado por otros, está haciendo algo por otros. Entonces yo creo esto y recuerdo, porque esta semana hablando con un amigo, recordé esa visión que tuve en el salón del consejo en Buga. El avivamiento no es llenar un estadio con una figurita evangélica, no, el avivamiento es, los conciertos no, pues le cambiarán la vida a uno o dos, pero no le cambian el destino a una ciudad, y menos un evento público alrededor de una persona. Lo que cambia la vida es cada iglesia transformando sus familias, y a la vez esas familias se dispersan llevándose eso de Jesús a cada lugar, a cada momento. No depende de una persona, no hay una figura visible, el único visible es Jesús y Dios actuando a través de ellos en diferentes asuntos. Entonces, quiero terminar con 3 formas prácticas o retos, pero sería muy descarado plantear esos retos si nosotros como iglesia no hemos puesto el ejemplo. El primer reto es recursos. ¿Listo? Y voy a hacer un símil con lo que pasa en las empresas. Entonces las empresas dicen, nosotros, nuestra visión, nuestra estrategia es esto.
Pero si su presupuesto y cronogramas no están en eso es mentira. ¿Listo? Más que decirle a un gerente, venga, muéstreme su mapa, plan estratégico, su misión, uno le tiene que decir al gerente en consultoría, muéstreme su presupuesto y sus cronogramas. Ah, ok, usted va para tal lado, ¿cierto? Entonces, esta iglesia, por ejemplo, no invierte en instrumentos musicales. El piano es mío, ¿cierto? Y parece que no va a invertir. Esta iglesia no va a invertir en un congreso de adoración o en traer un apóstol que nos revele el futuro y qué va a pasar con Israel, un profeta. Tampoco vamos, no invertimos en eso. Esta iglesia invirtió hace 8 días en lechona. ¿Listo? O sea, ustedes pagarán una parte, pero créanme que no, hay que poner, ¿cierto? Esta iglesia invierte en lechona, invierte mucho en café. Estamos a punto de comprar acciones de un café, ¿cierto? Invierte en café, invierte en agua, invierte en papel, en jabón, invierte en, venga, sentémonos a tomar un café. Esos recursos son de la iglesia. Y para que estemos en un buen momento y podamos compartir. Donde estén los recursos, ahí está lo que realmente hace esta iglesia. Entonces alguien viene y me ofrece el curso de la última revelación profética que se inventaron en Miami. Yo digo, no, muchas gracias. Alguien me dice, venga, ¿y por qué no hacemos algo como iglesia? Porque así fue lo que pasó. E invertimos en una lechona. Eso sí lo hacemos. Porque tiene sentido para nosotros compartir, conocernos y crecer. Invertimos cada 20 días en los muchachos, en que si nos sentamos a comer alguito, ¿sí? Invertimos en la reunión de mujeres no van a estar en ayuno. Nació de un ayuno, pero no van a estar en ayuno. ¿Listo? Entonces, si bíblicamente Jesús y el Nuevo Testamento se la pasan comiendo y el Apocalipsis termina en una gran cena, pues somos bíblicos y vamos a seguir comiendo, ¿vale? Entonces, el reto es en qué tiene enfocados sus recursos, ¿cierto? Como iglesia. Hay gente en esta iglesia que vive a 3 tristes cuadras y nunca en los años que han estado en esta iglesia siquiera han pasado a saludar. Y eso, ahí donde están sus recursos, ahí está enfocada la vida, ¿cierto? ¿Cómo puede usted servirle a alguien de esta iglesia esta semana? Es que ese tiene plata, no importa, aquí todos tienen plata, tenemos plata, digo. Yo perfectamente podía pagarme mis cuentas en la clínica de Occidente, pero alguien me bendijo y obviamente me ayudó muchísimo, porque créanme que 8 días en una clínica sí se gasta dinero. Entonces, no importa, ¿cómo puede servir a otros? Nunca me cansaré de esa historia en que un pastor amigo en Bogotá, su hijo tuvo un accidente, entonces publicó en Facebook que su hijo había tenido un accidente y estaba en un hospital, y todo el mundo, oramos por ti, claro pastor, 100 likes. Y yo lo llamé y le dije, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? No, pasó esto. Digo, ¿tienes para el transporte? O sea, porque sacar un muchacho herido de un hospital y subirse a un Transmilenio, pues muy triste, ¿cierto? Dijo, no, realmente no. Dijo, ya te ayudamos. No es publicar, ahí es el segundo asunto. No es una amistad virtual, sino una amistad real. No es que tanto, porque hay gente que me escribe, sí, amigo, estoy pensando en ti, gracias. No, es de verdad pasar, es intencional. Lo que hacemos aquí los domingos es intencional. No es que, ay, nos da pereza empezar a las 10. No, ¿usted sabía que esta iglesia sí empieza a las 10? Porque el hecho de que ustedes estén comunicándose, o en ocasiones orando unos por otros, ya es la iglesia. Esta iglesia siempre ha empezado a las 10, cuando 2 o 3 empiezan a reunirse. Por eso no se pierda y esté aquí desde las 10 para charlar y luego no interrumpirme cuando canto. ¿Listo? Entonces, a las 10, ahí empieza la iglesia. Diálogos. Pregúntese cuántas iglesias en esta parte del planeta tienen el micrófono abierto cual karaoke para que la gente participe. Y con José hemos trabajado las reglas. Las reglas son, todos pueden participar, no puede haber una participación hegemónica, todos compartimos. Y a veces hay temas que profundizar y sé que después interactúan y profundizan ideas y eso está muy bien. Esa es la idea de diálogos.
Creamos espacios intencionales. Entonces, si la primera forma práctica es recursos, ¿usted qué va a hacer? ¿Con quién va a pasar tiempo? ¿A quién le va a dar? Así sea un regalito. Segundo, sea intencional, como lo somos en esta iglesia. Pero ojo, con cuidados. ¿Qué nos ha pasado? En las reuniones de oración se ha colado gente, pues eso es público. Entonces se cuelan estafadores, que estoy en una situación difícil, hermanos, ayúdenme. Esas son estafas, ¿sí? Que no es lo tuyo, ¿no? Sí, listo, esa era otra estafa. No. Y yo me tocó casi que una guerra contra el mal, ¿no? Me sentía ahí tratando de equilibrar el barco. Gracias a los hermanos que una vez me escribieron, y ellos dijeron, ¿esto es verdad? Y yo dije, esto no es verdad. Pero eso nos ha pasado como iglesia, ¿cierto? Gente que le cae a personas ahí, también ha pasado. Gente que intenta, entonces hay que ser cuidadosos, no hay que ser ingenuos, es que es cristiano, ¿sí? Aún entre nosotros. ¿A quiénes son físicamente lo que está pasando en este contexto de noticias y demás? ¿A quiénes más hay que cuidar? A los niños. Ay, es que esa familia es cristiana, venga, le dejamos el niño. No, es que es mi hermano en la fe y le dejo el niño. No. Cuida a tus hijos, tú mismo. Es cristiano, bien, pero la responsabilidad de tus hijos es tuya. A nosotros nos aterra, a nosotros nos cruzamos con Gustavo yendo de un lado al otro, llevando a los niños. Y yo creo que a Gustavo también le sorprende que a los niños los dejan tirados, ¿sí o no? Y uno se queda ahí cuidando al chino de uno, y cuando voltea a mirar, casi todos los chinos los tiraron, y ya. Y es cultural aquí. Debemos cuidar a nuestros niños, no andar con nervios y que todo es, ay Dios mío, y nos van a robar y miren lo que dice Caracol. No, pero sí cuidar a nuestros niños. Esa es nuestra tarea, cuidarlos. ¿Listo? Ahora, los niños son niños. Si tienen 17 ya no son niños, ¿vale? Listo. Entonces, cuida a tus niños. Y por último, esto tiene que ser simple, guiado por Jesús, y obedece. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Hazlo sin importar el resultado. Porque muchas veces le hemos dicho a personas aquí en la iglesia, cuida a fulano. Mira, le hemos puesto esa tarea, pregúntele a fulano cómo está, miren, está pasando por esa situación. Y a veces yo me acerco a esas personas y digo, no, ese ni me para bolas, ni me escucha, ni nada. Y le dije, no te preocupes, ya hiciste tu parte, tranquilo. Y eso es iglesia. Nosotros, el café está abierto, la oportunidad de conversar está abierta y tal. Y seguramente a algunas personas no les va a interesar. Entonces, ¿lo dejamos de hacer? No. ¿Se los imponemos? Tampoco. Simplemente hay que seguir siendo guiados por Jesús y obedecer. Entonces, los 3 retos. Primero, recursos enfocados. ¿Cómo puedes servir a alguien? ¿Cómo puedes ayudarle a alguien dedicándole tiempo o inclusive respondiendo a una necesidad? Una necesidad tan simple como un chocolate o escuchar. Segundo, sé intencional. Por eso en esta iglesia nos enfocamos en lo real, pero con cuidado. La comunión no implica dependencia. No, ahora todo lo que hago es por mis hermanos y mi iglesia. No. Alguien que tiene comunión bíblica real es alguien independiente que sirve a otros. Y por último, sé simple. Sé guiado por Jesús y obedece, aunque muchas veces no respondan a los cuidados que tú estás entregando. Bueno, esto es sencillamente comunidad. Bueno, les invito a que estén puestos en pie, vamos a orar y agradecemos a las personas que nos han escuchado. Una feliz semana para ustedes.